Buenas, continuando con el estudio de las reglas de derivación, vamos a continuar con una de las reglas más importantes de derivación, que es la regla de la cadena. En esta regla de la cadena, nosotros vamos a abordarla primero partiendo de un ejemplo, ¿no? De una función en la cual se necesita aplicar la regla de la cadena. Por ejemplo, tenemos esta función, x más 2 al cuadrado. Fíjense que nosotros con las reglas que sabemos hasta ahora nos vemos en la tentación de aplicar directamente esta regla de aquí, de una regla de x a la n. Nosotros tenemos esta regla que conocemos que el resultado es bajamos el exponente, tenemos la x ahí y restamos en 1 el exponente, y esta es la derivación. En primera instancia nos vemos tentados aquí, pero si nos fijamos en esta función de aquí no tiene x. O sea, esta función tiene una función elevada a un n, a un número. Aquí es x elevado a un número, son diferentes. Esta es una regla de una potencia, no elevado a la n. De una potencia n, una potencia elevado a la n, de x elevado a una potencia n. Aquí es una función elevada a una potencia n, la que sea, son dos cosas muy diferentes. Pues, ¿pero qué es la regla de la cadena en sí? Nosotros vamos a hacer una explicación partiendo de que la parte de la función puede ser sustituida, ¿no? Esta puede ser reescrita como f de u es igual a u al cuadrado. Pero fíjense que al momento de ser escrita, la u viene a ser x más 2. O sea, viene a haber una sustitución aquí en esto. Entonces tenemos una función que y es igual a u al cuadrado ahora, y u es igual a x al más 2. O sea que u sería una función de x, ¿no? Mira, y, o sea, la función y, que antes era, que es f de x, sería ahora una función de u. Si nosotros ponemos la nomenclatura, por ejemplo, la derivada, si nosotros queremos sacar la derivada de y con respecto de x, o sea, ir de esta y acá, para dar un paso acá, entonces primero deberíamos sacar la derivada de y con respecto de u, que sería la primera, y multiplicar por la derivada de u con respecto de x. Fíjense que esta de aquí es la regla de la cadena. Cuando nosotros aplicamos una especie de sustitución a este tipo de, de función que tenemos cuando es una función elevada a un n. Fíjense que la derivada de y con respecto de x, que es este salto que queremos hacer, o sea que a la final la función f de x, que es y, está en función de x, entonces tenemos que hacer este salto debido a que hicimos una sustitución aquí. Si derivamos de y con respecto de u, aquí sería, derivamos aplicando esta regla de x elevado a la n, aquí, pero en este caso sería 2u, y el 2 menos 1, 1, multiplicado por la derivada de u con respecto de x, que sería multiplicado por 1. Pero fíjense que si derivamos con respecto de x, aquí tenemos la variable con respecto de u, hay que dejarla con respecto de x. Entonces el u hay que hacer la sustitución y quedaríamos que la derivada de y con respecto de x, el u vale x más 2 y que multiplica por 1. Esta de aquí sería la derivada de esto aplicando la regla de la cadena. Fíjense que nosotros podemos, si nosotros vamos a borrar para explicar esta regla de la cadena, la nomenclatura, o sea, la nomenclatura
cómo se le encuentra en alguno de los textos de los libros. Por ejemplo, nosotros teníamos una función y que ya está con respecto de u, y la función u, que es una función con respecto de x. Fíjense, nosotros queremos sacar la derivada de y con respecto de x, entonces tenemos que hacer como especie de salto, la derivada de y con respecto de x. Pero esta derivada de y está con respecto de u, y a la vez está con respecto, u está con respecto de x, o sea que primero derivamos la derivada de y con respecto de u, y esto multiplicado a la derivada de u con respecto de x. Entonces ahí nos damos cuenta que la regla de la cadena es esto. Fíjense, nosotros podemos, aunque no pase en la realidad, anular de u y vemos que está bien la derivada de y con respecto de x. Pero en realidad no se anula esto, no pasa. Eso no pasa en la realidad, simplemente son dos derivadas diferentes con respecto de qué, sino que uno se puede como una especie de mnemotecnia para darse cuenta que sí está bien la derivada de y con respecto de x. Si nosotros vamos a poner otro ejemplo, para un ejemplo donde vamos a utilizar esta regla de la cadena, por ejemplo, la función, hay una función f de x que es igual, por ejemplo, a x cuadrado más 1 a la séptima. Fíjense, ¿qué pasa con esta función? Esta función podemos rediseñarla. Ahora puede ser f de u a la séptima, o sea que u para nosotros va a ser x cuadrado más u. Hicimos una sustitución, todo lo que está dentro, o sea, la función f, la función x cuadrado más 1 ahora es u. Y fíjense, al momento de hacer esto, tenemos dos funciones, y que es igual a u de 7 y u que es igual a x cuadrado más 1. Si yo quiero derivar de y con respecto de x, tengo que aplicar la regla de la cadena. O sea, la derivada de y con respecto de x, porque derivo con respecto de la función original, o sea, de y con respecto de x, de la variable original. Entonces, la primera parte, nosotros debemos derivar de y con respecto de u y multiplicar por du con respecto de x. Entonces, dy con respecto de x es igual, dy con respecto de u sería 7, aplico la x elevado a un n, una potencia n, entonces bajo el exponente, resto en 1, multiplicado por la derivada de u con respecto de x, que sería 2x. Y en este caso no hay como dejar en función de u, porque estamos derivando en función de x, o sea que derivada de y con respecto de x, 7 que multiplica a u, y u hacemos el reemplazo, u para nosotros es x cuadrado más 1 elevado a la sexta por 2x. Y esta sería la derivada de la función aplicando la regla de la cadena. Podemos buscar una regla general aquí para que nos sirva para todos, o sea, una regla de derivación para esta. Vamos a buscarlo de manera intuitiva. Fíjense que nosotros tenemos f de x, una función como teníamos antes. La función, pongámosle aquí, que sea una h. Como teníamos los ejercicios anteriores, una h de x. Y esta está elevada a una n. ¿Qué es lo primero que hacíamos? Primero hacíamos que h valga u, o sea que esta función ya no está en función de x, sino en función de u, y u está elevado a la n. Pero este u es igual a h de x. Entonces ya el y, la función y, es u a la n, o sea, el f de x primero que teníamos ya está en función de u, que es u a la n. Ahora queremos derivar y con respecto de x.
Si nosotros queremos hacer esta derivación, derivar de y con respecto de x, nosotros debemos derivar de y con respecto de u primero, que es de y con respecto de y, para llegar acá, después multiplicar de u con respecto de x. Fíjense aquí que la derivada de esto, de y con respecto de u, aquí aplicamos la regla del exponente x elevado a la n, o u, en este caso u elevado a la n, que sería n, bajo el n, el exponente n menos 1, y esto multiplico por la derivada de u con respecto de x, que sería la derivada de h. Y el u no puede quedar en función de u, sino en función de x. El u para nosotros es h de x, o sea que la derivada con respecto de x sería n, que multiplica h de x a la función, todo esto, elevado a la n menos 1, por la derivada de la función interna. O sea que fíjense que todo esto de aquí es la regla de la cadena deducida. Para nosotros, pues, la regla de la cadena va a ser la derivada de la función. Vamos a derivar la función como si fuera un x a la n y luego por la derivada interna de la función. Vamos a poner un ejemplo. Aplicando la regla de la cadena, esta fórmula que hemos llegado. Por ejemplo, x al cubo más 3 elevado a la cuarta. Si vamos a derivar esto, lo primero que debemos hacer es, como dice la fórmula, bajar el exponente, dejar la función tal cual, restar en 1 el exponente y multiplicarlo por la derivada de la función de lo interno, para nosotros del h. En este caso, este h de acá, que sería este h, que sería este h de aquí, que sería la función interna, la derivada, que sería 3x al cuadrado. Esto sería correctamente derivada por medio de la regla de la cadena. La regla de la cadena nos sirve para derivadas que tengan este tipo de modelo. Una función elevado a una n. O sea que, en otras palabras, la derivada con respecto de x de una función elevado a la n sería n por la función, elevado a la n menos 1, por la derivada de la función. Esta sería la regla de la cadena.